Magistrado, antes de irnos al aire, se nos quedó una pregunta que nos hacen a través del Twitter aquí. Que si es cierto que la ley 437-06 fue derogada en su totalidad por la ley 137-11 que crea el Tribunal Constitucional. Ciertamente, Roger, la ley 137-11 que crea el Tribunal Constitucional deroga expresamente la ley 147-07. ¿Por qué, Roger? Porque la ley posterior deroga la anterior, aunque la ley 437 era más clara. Era más clara, Roger. Ahora mismo la actual ley está dentro de un texto que establece es una ley fundamental porque establece una institución del Estado como la es el Tribunal Constitucional. También tiene jurisdicción para interponerse recurso de amparo ante esa misma jurisdicción en ciertos aspectos, amparo colectivo y amparo en cumplimiento se pueden interponer cuando se trata de derechos colectivos y difusos que establece la misma Constitución. Sí, claro que sí. Usted puede interponerlo, una colectividad, puede ser una asociación, exacto, sí. Un colectivo cualquiera, sí. Un sindicato, sí. Puede interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional con recurso de amparo, pero entendíamos que ciertamente esa ley debió estar fuera. La en otra ley, sí. La 137-11 debió estar en otra ley aparte, aunque tiene mucha similitud el Tribunal Constitucional porque es una de sus competencias, conocer de los recursos de amparo y de la acción de inconstitucionalidad de manera directa. Debió estar en una ley como estaba esa ley 437 bien clara, pero esa ley prácticamente se le dio un uso desproporcional. Al darse un uso desproporcional, el Estado parece que entendió que debió limitarla. Y en esa limitante estableció algunas causas por las cuales se debe interponer recurso de amparo. Magistrado, pero entonces el recurso de amparo se interpone ante los tribunales de primera instancia. ¿Pero por qué razón entonces usted dice que hay que llevarlo al Tribunal Constitucional? ¿Solamente cuando sean los derechos colectivos difusos? Solamente, sí, porque establece varias competencias. El artículo 72 de la ley establece varias competencias o establece la incompetencia. Y debe interponerse ante el tribunal de primera instancia más afín. Porque existe la incompetencia, Roy. Eso hace la incompetencia, puede claro, invocar la incompetencia si el tribunal mismo es penal y el caso que se está conociendo es civil. Sí. Usted puede solicitar la incompetencia porque ese tribunal no es competente. Exacto. En el caso de los derechos difusos, que son los derechos colectivos, sí se puede interponer directamente porque es mayormente sobre problemáticas nacionales, sobre los derechos sociales. Okay, entonces los derechos sociales no tienen realmente una jurisdicción específica. Si no, por ejemplo, usted reclama el 4%, no puede ir al Tribunal de Distrito Nacional porque es para todo el país entero. Entonces tiene que solicitarlo ante un tribunal que tenga jurisdicción nacional. En este caso no la Suprema, pues ya la Suprema no conoce nada en materia constitucional, sino de manera incidental se puede interponer cualquier acción de constitucionalidad de manera incidental, pero de manera principal tiene que ser ante el Tribunal Constitucional. Magistrado, pero entonces la ley 834, magistrado, sobre procedimiento civil, la ley 821 sobre organización judicial, sí. Verdaderamente que entonces, como decíamos en el principio, los abogados nos enfocábamos en eso, o sea, tratábamos de buscar el auxilio de esa ley 834 y de la 821 para nosotros poder tener una orientación de cómo se hacía el recurso de amparo, porque esa ley ya la teníamos nosotros mucho antes de que entrara la resolución 24 de 1999 de la Suprema Corte. Entonces nosotros nos regíamos prácticamente era por la jurisprudencia, pero yo estuve leyendo en el libro que le mostré que verdaderamente el abogado se sustentaba en lo que tenía que ver con el procedimiento de la 834 y de la 821 para poder hacer ese tipo de recursos. Sí. Oye, ¿por qué, Robert? Nosotros hemos tenido recientemente un cambio a nivel jurisdiccional, a nivel de la justicia enorme, que inició con la primera ola de reforma en el año 94, con la aprobación de la nueva constitución de ese año, que estableció un cambio en la justicia, que la elección de los jueces de la Suprema lo elegía el Consejo Nacional de la Magistratura.
Al existir esa institución, el Consejo Nacional de la Magistratura eligió los jueces en el año 97 y esto a su vez a los demás jueces en el año 98. En el 99 se da esa famosa sentencia porque hay una nueva Suprema. Mientras que los jueces anteriores no reconocían realmente como un derecho constitucional el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto, Roger? Que no reconocían los pactos internacionales como fuente de derecho interna. Siempre se tuvo ese debate en derecho internacional público, qué rango tenían esas leyes. Pero esa nueva Suprema determinó que ciertamente el rango que tenían era un rango constitucional. Y por eso en el 99 dan esa sentencia. ¿Oye? Sí, señor, sí, claro. La sentencia sí, que crea una jurisprudencia. Sí. Entonces la jurisprudencia tiene una aplicación para todos los demás tribunales porque crea un precedente. Entonces a partir de ahí fue que empezó a conocerse, pero de manera muy tímida, Roy. ¿Y por qué tú dices que se auxiliaban de la ley 821 y de la ley 834? Porque la ley 834 acogió las nuevas modificaciones de Francia sobre la materia civil y también acogió la del 821 es sobre la organización judicial. Exactamente. Entonces si usted va a interponer un recurso debe verificar esas leyes para que analizar qué dicen esas leyes y poder establecer el tribunal competente. Magistrado, entonces verdaderamente que la acción de amparo se ha constituido en un estandarte muy poderoso para el pueblo, porque desde que uno se siente que se le ha violentado un derecho fundamental, difuso, colectivo, entonces uno una vez empieza a interponer el recurso. Porque con su permiso, magistrado, yo he notado que últimamente, excusa el magistrado, de las 15 cámaras que hay aquí, ¿cuál es la mía esta, doctor? Sí. Me tiene loco aquí el hombre, sí, con toda esta cámara aquí, maestro. Sí es. Ok, entonces, como le iba diciendo, últimamente aquí he visto que el ciudadano como que ya tiene una percepción más correcta de lo que es el amparo y de que eso es un derecho que todo dominicano, todo ciudadano tiene, cuando verdaderamente ve que se le ha violentado un derecho fundamental, colectivo y difuso. Ahora, la parte que más me ha llamado la atención, magistrado, es que sobre lo del Tribunal Constitucional, porque siempre yo tenía la creencia de que solamente se puede interponer por el Tribunal de Primera Instancia. Usted me ha dicho que ya el Tribunal Constitucional uno puede ir directamente cuando se trate de derechos colectivos. Entonces, una pregunta, en los pueblos, por ejemplo, donde que existe lo que se llama la doble jurisdicción, por ejemplo, algunos pueblos sí, que tienen varias jurisdicciones. Varias jurisdicciones. Entonces, hay tribunales en los pueblos, magistrados, que conocen tanto de los asuntos civiles y los asuntos penales. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento, magistrado, para uno interponer un recurso de amparo en un sitio donde existe un tribunal con doble jurisdicción? Sí, eso está claro, Roger. La gente no sabe el poder que tiene ante esta ley. Esta ley es un poco joven, tiene 5 años. Sí, es jovencita. Yo siempre fui un partidario de que esa ley se le diera más uso. Pero también se cae en un uso dañino, pudiéramos decir, cuando muchas personas se prestan a exigirle a instituciones públicas y privadas el derecho a información. Ahí, mediante ese recurso, están cometiendo excesos porque están solicitando sin necesidad que le informen sobre cosas que pudieran ser hasta confidenciales o cosas que pertenecen a secreto de Estado. Pero oye lo que te voy a decir. La misma ley establece el procedimiento, el artículo 72. Cuando es un caso civil, ve al tribunal de primera instancia civil. Cuando es un caso penal, al tribunal, a la cámara penal. Exacto. Porque si lo interpone ante el colegiado se va a declarar incompetente. Exacto. Y si lo pone ante el juez de instrucción, el juez de instrucción también lo va a hacer, aunque no debería, porque yo entiendo que es un tribunal de primera instancia también. Exacto, pero, sí. Mayormente, y es lo que hasta ahora se ha dado, lo conoce la cámara penal cuando es un caso penal y cuando es civil, la cámara civil. Okay. Si es un caso contencioso administrativo, el tribunal contencioso administrativo. Si es un caso de tierra, el tribunal de tierra. Si es un caso laboral, el tribunal de trabajo. Magistrado, pero volviendo nuevamente a lo que tiene que ver con el derecho a la difusión, a la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Que lo establece claramente la Constitución de la República, ¿verdad?
pero también tenemos que existe lo que llama la ley 2400 sobre derecho a la información, si no me equivoco, magistrado, ¿verdad? La 24-00. Sí. Yo creo que en el artículo 7 de esa ley 2400 te habla claro cuáles son los requisitos para una persona poder solicitar cierto tipo de información. O sea, te lo regula ahí. Informaciones que puedan poner en peligro, por ejemplo, a la seguridad nacional, la moral de una persona. Creo que está prohibido solicitar ese tipo de información. Pero, sí, magistrado, sobre eso de que un exceso de a veces las personas que solicitan cierto tipo de información, yo me imagino que las informaciones tienen que ser de carácter público, de interés público y colectivo y difuso. Exactamente. Oye, Roger, la situación se daba porque la mayoría de recursos de amparo que se estaban dando en nuestro país, en nuestros tribunales, eran solicitando solamente que le entreguen información. Por ejemplo, en el Tribunal Superior Administrativo, antiguo Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, el 80 al 90% de los recursos de amparo eran solicitando información. Entonces ahí entendemos que es un exceso por parte de la población, porque ciertamente esa ley no es para que me informen qué está haciendo este canal, sino para un derecho fundamental realmente relevante, sí, para algo importante. Pero la misma ley establece, Roger, que tú no puedes poner este recurso, tanto la 2400 como la 137-11, si existe alguna otra vía para solicitar. ¿Qué quiere decir eso? Que la vía más expedita para un derecho fundamental conculcado es y será el recurso de amparo. Si no existe otra vía por donde reclamarla. Por eso nosotros entendemos que es importante la educación. Sí. Y estamos trabajando en el departamento específico de San Juan arduamente con lo que es la educación, para que cambie la percepción de la justicia y las personas que necesiten saber cómo deben reclamar sus derechos sepan que existe el recurso de amparo. Eso está perfecto, magistrado. Al señor director, que ponga los teléfonos por si alguna persona necesita llamar y ponerse en contacto con nosotros. Magistrado, vamos a hacer una breve pausa. Antes de irnos a la pausa, señor director, debo anunciar a Chu Auto Tuning, piezas para San John y sus modelos Recton, Chiron, Action y Muxon. Estamos ubicados en la calle 91, en la calle Paraguay número 91, Villa Juana, con nuestro teléfono 809-412-0974 y al celular 829-754-3444. Chu Auto Tuning. Magistrado, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una actividad que ustedes tienen sobre el sistema judicial de República Dominicana, porque verdaderamente que el sistema jurídico a nivel nacional ha cambiado mucho y ha sido en pro de que haya una buena justicia social y asequible, como se dice. Volvemos en breve. Regresamos con La Hora del Diálogo. Vea este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde su programa La Hora del Diálogo. Entrevistas, análisis, comentarios, entretenimiento, temas de contenido social, familiar y educativo. Producido y conducido por Juan Pablo Roger Gómez. La Hora del Diálogo. Sábados de 3 a 4 de la tarde por Tierra América. La violencia nunca nos dará la razón, y mucho menos nos hará más hombres. Pegarle a una mujer es destruir su dignidad y la tuya. Huye de la violencia. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Un mensaje de la Procuraduría de la Mujer, el despacho de la Primera Dama y esta emisora. Ya regresamos con La Hora del Diálogo. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Magistrado.
magistrado, antes de la pausa habíamos hablado de que usted tiene una actividad y para que usted nos explique y nos hable de eso, para que el señor